Hablando de gastronomía alemana, como ven acá en la primera imagen hay un montón de comidas, algunas quizás más conocidas que otras. Cuando hablamos de la cocina alemana tenemos que hablar de la cocina regional, ¿sí? En realidad la cocina alemana en sí no existe, como tampoco existe la cocina francesa o la cocina italiana, que siempre depende mucho de las regiones donde uno se encuentra. Acá les comparto una imagen de las regiones. Si queremos dividir Alemania en regiones de comida donde con las cosas más típicas que se consumen. Entonces, cada región obviamente está influenciada por su entorno cultural y social y también histórico. Baviera y Suabia, por ejemplo, que son las zonas más del sur, comparten platos y estilos con Suiza y Austria, porque comparten la frontera directamente con esos dos países. Después, la cocina de Westfalia tiene una gran influencia de Francia, de Alsacia, por ejemplo, también. Y en parte también de la cocina holandesa. El este, por otro lado, está influenciado por la cocina de Polonia, porque comparte la frontera con Polonia. El norte tiene platos parecidos a la cocina holandesa o escandinava. Entonces, no tenemos un plato típico alemán, por más que muchos pensamos que lo típico alemán viene de Baviera o del sur. Ahí en esa imagen reconocen seguramente la Selva Negra, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, vamos a hablar del tema de carnes. Las carnes más empleadas son las de cerdo. Los alemanes consumen muchísima carne de cerdo, de ternera y aves. Muy populares son los embutidos. Los alemanes se caracterizan por tener una cocina de muchos embutidos de todas las regiones. Hay más de 1500 tipos de embutidos. ¿Esto alguien lo conoce? Si quieren pueden habilitar los micrófonos. No, ¿Alguien sabe cómo se llama ese plato? Es la famosa Currywurst. ¿Ya? Es la salchicha que más se come actualmente, o sea que los alemanes son fanáticos de la Currywurst y se ha exportado de Berlín y de otras zonas al resto de Alemania y al mundo. Que ya vamos a hablar un poquito más de dónde viene. Que hoy en día, actualmente, la cocina alemana también está influenciada, obviamente, por la inmigración, por los inmigrantes en los años 60, los italianos, por ejemplo, después por los turcos, una comida que se come muchísimo y los alemanes lo consumen ya como su comida típica alemana, es el kebab, el Döner Kebab. En Berlín hay puestos cada, no sé, 2 cuadras más o menos para comer un kebab en la calle. Que el pan es parecido al pan del lomo y adentro encontramos la carne con un montón de condimentos, muy condimentado, una salsa parecida al yogurt con ajo a veces, o sea, una comida muy, muy fuerte. Y bueno, la bratwurst, que es como la más conocida, que se usa también muchas veces, se usa la bratwurst para preparar el plato de la Currywurst. Pero Alemania también tiene pescados, como tenemos el Mar del Norte y del Este, Nordsee und Ostsee. En esas zonas, en esas regiones, en esos Länder, en tipo provincias, tenemos una variedad de pescados y mariscos. En el Mar del Norte, que en alemán es Nordsee,
Un plato típico ven acá a la derecha, que es el Rollmops, que no es tampoco para todos, es muy particular, es un enrollado con arranque, o sea, ese es el pescado, y adentro le ponen pepino, por ejemplo, pepino agridulce. Después se come también salmón del Mar del Norte, carbonero, bacalao. Y lo que ven acá a la izquierda también es un plato típico del norte de Alemania, sobre todo en Helgoland. Helgoland es parte de una pequeña isla donde se come esos mariscos, o sea, esas gambas chicas en forma de ensalada. Y bueno, después en el sur, como no tenemos mar en el sur, pero sí tenemos lagos grandes, por ejemplo el lago de Constanza, el Bodensee, que es un lago muy grande y muy profundo, y ahí suelen tener siempre pescados típicos de agua dulces. Acá les puse alguna selección de verduras que se comen mucho en Alemania, típicas. También les pregunto si reconocen, seguramente la de la izquierda la reconocen, las otras no sé si tanto. La foto de la derecha, ¿alguien sabe de qué se trata? Espárragos. La izquierda sí, son espárragos, ajá, que también es una verdura que a los alemanes les encanta. Siempre en la época del espárrago hay una tradición muy fuerte de la cosecha del espárrago, que es Spargelstechen se llama, que es una especie de, o sea, hay que sacarlos muy profundo y es bastante complicado. Bueno, a la derecha en esa foto ven obviamente una zanahoria y rábanos picantes. Los rábanos también es una Sí, comida sí, no muy... sé, no, porque tendría que decirle al papá que me acompañara, pues yo mañana, bueno, Ahí les pido por favor que bueno, ya, apaguen los micrófonos. Bien. Bueno, los que recién se suman, que por favor apaguen sus micrófonos. Bien, vemos entonces ahí rábanos. Bueno, ahí a la izquierda, como ya lo reconocieron, es espárrago y después kohlrabi. También es una verdura que acá no la he visto todavía para comprar. O sea, si saben dónde conseguirla, quizás en el mercado central, pero no la he visto. Es parecida en consistencia, es bastante parecida sí, entre un espárrago o un rábano. Es dura y se cocina, cuando se cocina, se pone como la remolacha, pero no tiene nada que ver con el gusto, o sea, el gusto es totalmente distinto. Bueno, obviamente una de las verduras que más comen y que más se encuentra en la gastronomía alemana es la papa, que realmente lo comen en todas sus variantes. Papas fritas, papas hervidas, papas con piel, sin piel, papas raspadas y hechas como tipo hamburguesas, papas gratinadas, puré de papas. Después vemos algunas recetas típicas de ciertas regiones donde hacen bolitas de papas. Después alguna comida parecida a los ñoquis, que también se hacen con papas. Y col, creo que acá a veces lo venden como cal, de todo tipo. Y repollo rojo, morado, blanco, verde. Eso lo comen muchísimo, sobre todo en invierno. El verde también hay un plato, el col verde, hay un plato específico que vamos a ver más adelante. Y aunque no lo crean, quizás es algo nuevo, que los alemanes son fanáticos de los quesos. Tenemos obviamente nuestro vecino país, Francia, con una tremenda cantidad y variedad de quesos, pero los alemanes también han empezado a hacer sus propios quesos.
ahí tenemos donde se encuentran distintas variedades de quesos, sobre todo como ven ahí en el sur hay una concentración y en el centro de Alemania. 23 tipos distintos de quesos, que son quesos duros, fuertes, más livianos, sí, la verdad que de todo tipo se encuentran. Bueno, y después productos lácteos, ahí les comparto una imagen típica cuando uno va al supermercado. Hay tanta variedad de productos lácteos que la verdad que la primera vez quizás se marean un poco, porque hay distintos productos. O sea, obviamente está la leche y el yogur, que también en todas sus variantes, que es lo más común. Después tenemos Buttermilch, que es una especie de suero de mantequilla. Se hace de la mantequilla, que es un poco más espesa que la leche o el yogur y mucho más ácida. El kefir, que es un producto que viene de Turquía, que es una especie de yogur líquido. Y Dickmilch, que es muy parecida a la Buttermilch, al suero de mantequilla, que es leche agria y un poco más espesa, se ve así. Bueno, ¿y qué no puede faltar en la gastronomía alemana? Obviamente el pan. Hay más de 3.200 tipos de panes en Alemania. ¿Ya? Y uno también, lo mismo que pasa con los productos lácteos, se marea un poco cuando no saben ni qué pedir en una panadería, que hay pan de trigo, hay pan con semillas de girasol, pan integral, o sea que tiene también mucho salvado, tiene harina integral, pero también semillas. Hay pan también multisemillas, ahí no estoy viendo, pero supongo que es semillas de zapallo, de centeno y de levadura. ¿Ya? Eso es un ejemplo, o sea, es una selección que he hecho, hay muchísimo más. Por ejemplo, también mezclan mucho con dulces, pan con especies a veces, también los copian un poco de los italianos. ¿Ya? Pan, por ejemplo, con pasta de uva, pan con nueces, pan con almendras. Ahí les comparto algo sobre las bebidas. Uno piensa siempre, ay, Alemania toman todo cerveza. En los últimos años ha crecido bastante el consumo de vino también, porque tenemos muchas regiones vitivinícolas en Alemania y producen buen vino. Y como lo ven ahí en la foto, la mayoría de los vinos que se producen son blancos. ¿Ya? Los que más se conocen es el Riesling y la Silvaner en alemán. Diferenciamos entre 16 regiones vinícolas en Alemania, ubicadas sobre todo al sur y al este del territorio. ¿Ya? O sea, vemos más en el sur y hacia el este. Hay como una franja que obviamente están situadas las regiones fuertes cerca de ríos. ¿Ya? Por ejemplo, el Rin es un río muy grande y está conocido que la zona alrededor, o sea, en los arroyos del río Rin, siempre está la mejor región vinícola. Meno, Mosela, también ríos muy grandes que atraviesan Alemania, Saale y Elba en el este. Y bueno, obviamente la cerveza, que los alemanes definitivamente consumen mucha cerveza por año, 131,7 litros por persona. Alemania ocupa el tercer puesto, solamente el tercero, o sea, antes está la República Checa que consume más cerveza, e Irlanda.
Hay entre 5 y 6 mil marcas y estilos de cerveza en Alemania. Algunos de los tipos más conocidos son, por ejemplo, el Altbier, Berliner Weisse. Altbier es el más oscuro, que ven de la izquierda en segundo lugar, que es entre la cerveza negra y la roja. Es bastante espesa, bastante pesada. Berliner Weisse, que es bueno, viene de Berlín, típico de Berlín, más suave. Weizenbier, que es el vaso grande que ven, la cerveza de trigo. El Kölsch, que también lo he visto ahora acá en Mendoza, que es la cerveza más suave, que viene de Köln, de Colonia, por eso tiene ese nombre Kölsch, que algunos alemanes dicen no es cerveza, es agua, porque es tan liviano que se toma solamente en Colonia para tomar en cantidad, dicen, sobre todo de Baviera, que toman cerveza normalmente mucho más fuerte. Y después tenemos esas mezclas que se pueden comprar directamente preparadas, que son, por ejemplo, Alster, que es cerveza rubia con Fanta. Y tenemos Radler, que es cerveza rubia con Sprite. Y después hay otras mezclas, por ejemplo, la cerveza negra o el Altbier en alemán, que se mezcla con Coca-Cola. Así tenemos, y se pide en el bar, en los restaurantes se pide así. O sea, vienen ya preparados y se pueden comprar botellas ya preparadas con esa mezcla. Y uno sabe que si se tiene que manejar, me puedo permitir, en vez de una cerveza, 2 de las mezclas. Así lo cuentan ya. Bueno, bebidas no alcohólicas muy importantes también es el café, que se toma muchísimo, y Apfelschorle. Apfelschorle es una mezcla entre soda y jugo de manzana. También esa mezcla se pide muchísimo ya así preparada, y se compra así preparada también en botellas. Y bueno, el café, como ya mencioné, que no se toma solamente en la mañana, se toma también en la tarde, porque tenemos esa costumbre de juntarnos para tomar café y comer una típica tarta o torta alemana. Bien, acá vamos por regiones. Disculpen, tengo que cambiar alguna cosita porque si no, no veo nada. Bueno, seguimos con las regiones. Entonces, tenemos acá el sureste de Alemania, que abarca, por ejemplo, Suabia, o sea, que es la zona de Baden-Württemberg, la provincia se llama Baden-Württemberg. A ver si reconocen algún plato acá, seguramente. ¿Algún plato que se reconoce? La pizza. La pizza. Sí, o sea, es que mi novio cuando le mostré eso me dice lo mismo, eso es una pizza, eso no es alemán. Definitivamente ahí se ve la influencia de los italianos en Alemania. Esto es muy parecido a una pizza, pero no es lo mismo. La masa se prepara distinto y es con muchas cebollas, es con huevo y es con panceta. Y algunos lo queman con un licor antes, o sea, cuando no sé bien cómo se hace, nunca lo he hecho, pero eso es lo especial de ese tipo de pizza, digamos. Ajá. Se llama Flammkuchen. Flamme en alemán es la llama, justamente porque queda así, porque se le echa un licor y se quema antes de servirlo. Después al lado tenemos el típico plato de Spätzle, que es la zona también de la Selva Negra, el chucrut, que está influenciado por la zona del Alsacia, de Francia. Seguimos abajo con el Rehrücken. Reh es el... Ay, se me fue la palabra en castellano, el Bambi.
El, Ciervo. Ciervo, gracias, ciervo. Lo particular de ese plato, que se encuentra mucho en la cocina alemana, es que se sirve también bastante agridulce. O sea, la salsa que ven ahí es bastante amarga y después está acompañado por el repollo morado y una pera con una mezcla de frutos rojos. ¿Ya? Lo que se ve ahí al lado no es una papa, es una pera. Eso es lo particular de ese plato. Ahí están los Schupfnudeln, que se hacen de papas, o sea, los spätzle arriba de harina y los de abajo se hacen con papas, que bueno, se hace una masa, también se agrega un poco de harina y después se hace a la sartén medio fritos. Una comida muy, muy típica y muy fácil de hacer y normalmente se hace de restos de papas. Como consumen tantas papas, bueno, ahí se inventaron un platito más. Este también es muy común y lo exportaron a toda Alemania. Eso depende de la región donde la encontramos. Es una ensalada de un embutido como si fuese jamón crudo, ¿ya? Pero es como mortadela, es una especie de mortadela y se le pone mayonesa y bueno, siempre acompañado, ahí lo ven un poquito, por los pepinos agridulces. Eso todo del sureste de Alemania, mayormente esos platos de Baden-Württemberg o de Suabia. Y obviamente de ahí también viene lo que más conocido es de esa zona, la típica torta alemana, que es la selva negra. Como lo ven ahí, esa torta no es con cualquier frutos del bosque, sino es específicamente con guindas o con cerezas. ¿Ya? Tiene únicamente cerezas y bueno, unas masas con chocolate adentro. Y crema, mucha crema. Ahí pasamos a la zona de Baviera y Franconia, que son dos provincias que quedan también bastante cerca, influenciada también, bueno, por un lado por Francia y por el otro por Suiza y Austria, ¿ya? En el caso de Baviera, como ven en todas, como van a ver también, en todas esas regiones, lo que más se encuentra son platos salados, ¿ya? No tenemos tantos, o sea, los postres prácticamente son las tortas en Alemania. Cada región tiene un postre que es muy especial, pero de postres no tenemos tanta variedad. Este sí es dulce, que se llama Germknödel, que es con una salsa de vainilla y está hecho también de harina, es una bolita de harina, dulce, muy dulce. Este es el famoso Leberkäse, que se come muchísimo en Baviera también para el Oktoberfest, que se parece a un jamón más suave. Me van a matar los compañeros de Baviera, pero bueno, para mí es así. Yo soy de Westfalia, entonces todo lo que viene más del sur, por ahí soy un desastre, no me gusta tanto. Semmelknödel, que son también muy comunes para acompañar carnes, sobre todo. Como ven, todas esas son comidas bastante pesadas. En el sur están, sobre todo en Baviera, están acostumbrados de comer pesado porque tienen esas cervezas con mucho alcohol también y bueno, los acompañan con pan, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, ya comen un buen pan, un buen sándwich de pan integral, o directamente comen bien pesado al mediodía, normalmente no tanto de noche.
y la Weisswurst, la salchicha blanca, que también viene acá del sur. Y ahí en esa foto, en la esquina arriba, a la derecha, ven una partecita del Brezel. Brezel que acá yo he visto que a muchos no les gusta, porque lo que ven arriba del Brezel no es azúcar, sino el sal. Tiene la masa parecida a una torta pinchada, pero por fuera está mucho más crocante y bueno, tiene sal, no es dulce. Y los Kartoffelklöße, que justamente son las bolitas de las papas, de puras papas, que se cocina, se hace una bola de papa y se cocina, se hierve en aguas muy saladas. Bueno, ahí nos acercamos un poquito más a mi zona, que es el norte y oeste de Alemania. Ahí ven el primer plato típico de col verde, justamente el Grünkohl. Lo que ven ahí adentro normalmente se acompaña o con panceta o con una salchicha, la típica Bratwurst, un plato muy, muy pesado también y se come sobre todo en invierno. Se acompaña también con papas, lo blanco o lo amarillo que ven ahí también son papas. Pinkelwurst, que es una salchicha muy particular, se puede comer también fría. Son salchichas muy, muy finitas, muy chiquitas normalmente, y tienen la consistencia un poco como acá el chorizo, pero el gusto es totalmente distinto. Es quizás un poquito más liviano. Después tenemos esa comida que es el Panas, que es muy particular, es como en gusto parecido a la morcilla, ¿ya? Pero se sirve en como a ver cómo sería, como si fuese un pan, se corta como si fuese un pancito y se sirve así. Después tenemos acá un plato, un postre típico de esa zona, que es die rote Grütze, que es una mezcla de frutos rojos, prácticamente como si fuese una salsa. O sea, ya ni se reconocen los frutos y se acompaña con una salsa o con helado de vainilla. Y acá abajo tenemos el típico Pumpernickel, que es pan muy integral. Prácticamente, o sea, solamente se hace con salvado y centeno. Es un pan prácticamente negro que se corta en pedazos muy, muy finitos. Y bueno, se come también para el pan de la noche. Los alemanes, la mayoría, no cenan platos calientes de noche, sino comen frío, ¿ya? Comen temprano, comen entre las 6 y las 7 y media más tardar, y cenan pan y o restos del mediodía. Acá los franceses me van a decir, bueno, esos son crepes. Sí, son parecidos a las crepas, lo que ven ahí a la izquierda, pero son un poquito más gruesos y hasta se comen salados. Y a veces se preparan hasta con harina integral. Se llaman Pfannkuchen. Y este es el típico, la típica carne con la salsa muy ácida, sauer es ácido. Es un pedacito de carne, bueno, que se cocina durante mucho, mucho tiempo en el horno. Sauerbraten. Y otro plato más hecho de papas. Los Reibekuchen que les comentaba al principio, que se rayan las papas, algunos los precocinan, se dice que es mucho mejor prepararlos desde la noche anterior, se deja cocinado y al día siguiente
se raya y se hace como una mezcla, una masa, como si fuesen hamburguesas, y se cocina así como la hamburguesa. Y se acompaña otra vez con algo dulce, con puré de manzana, que eso también es algo muy típico en Alemania. Todo se acompaña con puré de manzana, sobre todo en esa zona de Westfalia, en el oeste de Alemania. Los Pfannkuchen se pueden acompañar con puré de manzana, hasta las carnes, y si no, el puré de manzana son los frutos rojos. Acá ya nos vamos al nordeste de Alemania, que tenemos acá el codillo de cerdo, el Eisbein. Otro postre de esa zona, que es el Windbeutel, que es como una factura de hojaldre, y se corta por la mitad y se rellena con crema batida. Y el Kassler, que es parecido al Leberwurst, bueno, el Kassler sí es más parecido al jamón crudo, ahumado, ¿ya? Tiene un gusto bastante fuerte. Y a ver si reconocen algún plato acá. Quizás el de abajo. El queso, sí, es un queso muy especial, que viene justamente de esa zona, que es Alemania Central. O sea, todo son rinconcitos de distintas provincias, ¿ya? Que es más el centro de Alemania. Yo me refería a lo que está abajo, que se parece un poco al pan dulce. Vamos a ver de qué se tratan los otros. Kartoffelsuppe, que es la sopa de papas. Hoy en día se considera como un plato gourmet en Alemania, porque se le fueron agregando cosas más, más ricas, más caras también. Antes era un plato para los pobres, pero las buenas sopas hoy en día en Alemania, hechas de las carnes, o sea, caldos de carnes, se consideran como algo muy especial y muy difícil de cocinar realmente para que quede realmente rico. Alemania tiene una larga tradición de guisos de todo tipo. Eso también otra vez depende mucho de la zona donde nos encontramos. Las zonas más frías suelen hacer guisos, por ejemplo, de lentejas, de abejas, de un montón de otras legumbres. Y bueno, la papa es la más común, entonces seguramente de los niños alguna vez en su vida han comido sopa de papas. La sopa de zapallo también se come mucho. Acá tenemos algo dulce, que es el Baumkuchen, como una tarta, un bizcochuelo bañado en chocolate. Tiene una forma medio rara. Baum significa árbol, o sea, un bizcochuelo de árbol, porque cuando se corta por dentro parece como si fuese el tronco de un árbol. Después acá el Harzer Käse, que Harz es una región que son montañas, justamente en el centro de Alemania, y en esa región se hace ese tipo de queso, que es bastante duro y bastante particular, o sea, tiene un gusto muy fuerte. Y tenemos ese plato que, como dice el nombre, viene de Leipzig, que queda bien al este de Alemania hoy en día, que es una mezcla, bueno, de distintas verduras típicas, como por ejemplo la zanahoria, la arveja, espárrago también tiene. Y se mezcla y se cocina y se sirve con un poco de manteca y ya. Y acá abajo, como ya les mencioné, el Dresdner Stollen. Ese viene de Dresde, pero
en toda Alemania ya se come. Eso se exportó, digamos, para toda Alemania y se come sobre todo para Navidad. O sea, una Navidad sin algún Stollen, que sería como el pan dulce, pero mucho más compacto. No es tan suave como el pan dulce. Tiene la consistencia casi como un pan integral. Bueno, hasta ahí llegué yo. Si tienen algunas preguntas, las pueden hacer ahora por el chat o se pueden también habilitar los micrófonos. ¿Alguna duda, pregunta, algún comentario? ¿Y se hacen fiestas así típicas donde cada región o cada pueblito ofrezca sus platos típicos? No, vos sabés que no. La única fiesta tradicional que tiene sus platos, digamos, ya exportados a todo el mundo es el Oktoberfest. Ajá. Pero Alemania en realidad se caracteriza por sus regiones. Entonces cada región y las regiones también depende muchísimo de dónde te encontrás. Si te encontrás en un pueblo, quizás hacen alguna fiesta, pero ya los platos típicos, como mostraba por ejemplo acá el Dresdner Stollen, ya no es típico de esa ciudad, porque ahí Claro. tiene el nombre de esa ciudad, pero no se come en toda Alemania. Y algunos platos incluso no se sabe más de dónde tienen su origen. Lo que les mostraba al principio acá, la Currywurst, que es como la salchicha típica cortada en pedacitos, bañado en una salsa de curry. Dicen que en realidad nació en Berlín por los inmigrantes que siempre pero te estoy hablando hace 100 años atrás, o más, 150 años atrás, cuando ya Berlín recibía inmigrantes y siempre fue una ciudad muy cosmopolita, digamos. Entonces dicen, bueno, la Currywurst viene de ahí, porque los berlina, o sea, los ciudadanos de Berlín son conocidos por ser muy abiertos, muy como de adaptarse o de tomar costumbres y cuestiones, culturas de otras culturas, ¿no? De otros países. Pero Claro. por ejemplo, en mi ciudad, yo que vengo de una zona súper industrial, que es el Ruhrgebiet, en Westfalia, que también es una zona donde o sea, fueron todos los Gastarbeiter, los trabajadores que llegaron a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los años 60, muchísimos italianos, muchos turcos, polacos, y llevaron también su comida, y tenemos nuestra propia Currywurst ahí. Entonces hay una pelea a veces entre regiones que dicen, no, pero eso viene de Berlín. Y yo digo, no, la Currywurst Claro. viene de mi zona. Entonces, bueno, y eso pasa también con algunas cosas. Lo que no es cuestionable son algunas cosas, por ejemplo, acá como la Weißwurst, que todos saben que es de Baviera. La Weißwurst viene de Baviera. O el Leberkäse, que viene de Baviera. Pero después, por ejemplo, acá, Spätzle. Todos sabemos de dónde vienen los Spätzle. La Selva Negra viene de la zona de la Selva Negra, justamente por eso se llama así, ¿no? Pero después otras cosas, por ejemplo, las cervezas que se toman en toda Alemania, hay tantas marcas distintas, empresas no tanto, pero tipos de estilos de cerveza hay muchísimos. Después, los panes, que también se comen en toda Alemania. Así que bueno, es un poco una mezcla de platos de regiones. ¿No? Hay algo, por eso a mí me cuesta cuando me preguntan, bueno, ¿qué es un plato típico alemán? Es que un plato típico alemán no existe. No existe. No. Quería hacer una pregunta. ¿Hay mucha diferencia entre la cocina de Alemania cuando cayó el muro de Berlín?
entre la Alemania del Este y la del Oeste, en platos típicos, así que hubiera de un lado y del otro. Sí, en realidad lo que antes ya era típico de la zona del este y ya se había trasladado al resto de Alemania, porque las tradiciones de la comida vienen de mucho antes de que se hizo el muro, ¿no? Entonces cuando hubo todavía mucho movimiento, digamos, entre las regiones, se conocía ya mucha comida de allá. Otras cuestiones, o sea, más, yo creo que el oeste sí conocía muchísimo lo que se comía o lo que se preparaba, comidas de las regiones del este. Al revés, quizás no tanto, porque como tuvimos muchísimo movimiento de inmigrantes después de que se hizo el muro, y cuando ya existían las dos Alemanias, influenció muchísimo la cocina del oeste. Tenemos muchísimas cuestiones de la cocina italiana. Los postres, por ejemplo, tenemos muy pocos postres alemanes, pero sí se hicieron también heladerías de alemanes que copiaron las heladerías de Italia. Ajá. O de los italianos que llegaron. Y después, bueno, la comida turca, que es una más entre la comida alemana y se considera casi como alemán, lo que es el kebab, ¿no? El döner kebab. Muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. Yeah. Dijiste que en una región había comida más pesada en comparación con las otras regiones. ¿En esa región hace frío más que las otras o nada que ver? Sí. También tiene mucho que ver con lo sociocultural, ¿no? Con la tradición de, por ejemplo, la zona de donde yo soy, a ver si... Ay, no tengo un mapa acá. Sí, acá hay un mapa. Yo vengo de acá, bueno, esta es Westfalia, y la zona más poblada de Alemania, de donde vengo yo, es una zona que antes era industrial, muy industrial, y con mucha, o sea, una cultura de minería. Mucha gente que trabajaba, pero hacía mucha fuerza, hacía trabajos de mucha fuerza, bajo tierra, ¿no? O sea, y por eso en esa zona la comida, pero no eran trabajadores, no eran de la nobleza, o sea, no era comida de esa zona, viene la comida más práctica, barata, con las verduras que había, lo que se hacía rápido y lo que llenaba y te daba fuerza. Y está caracterizado por esa comida, por eso también funcionó tan bien la llegada del döner kebab, del kebab, que trajeron los turcos, porque seguía un poco con esa comida rápida y que te llenaba y no era cara. Por ejemplo, yo tengo partes de las dos zonas, por eso también lo puedo comparar un poco. Mi mamá es más del sur, es de la zona al lado de la Selva Negra. Y mi papá es de esa zona, o sea, de los trabajadores. Sí, tenía toda esa tradición y a veces se pelean entre ellos todavía, porque los gustos son distintos. Porque en el sur se comía siempre un poquito más fino. También hay que tener en cuenta que los suavos están conocidos en Alemania como los que más ahorran plata, o sea, son un poco tacaños. Entonces siempre había poca comida, liviana, pero se tenía que ver fina, pero no mucho, porque había que ahorrar. Entonces, bueno, ahí tenés un montón de influencias. Obviamente el clima de esta zona es muy fría arriba en el norte,
es súper frío. En el este, en Berlín, hace muchísimo frío. Eso que el currywurst, por ejemplo, funciona tan bien en Berlín, tiene que ver porque el curry es muy picante. Y en invierno es buenísimo, porque te calienta por dentro por lo picante que es. Y también entre las bebidas, hay una bebida que me olvidé mencionar, es el vino caliente, vino tinto caliente, con canela y clavo de olor, que también, bueno, no se toma en todas las zonas en Alemania. Justamente porque, bueno, algunas zonas sí son más frías que otras y tienen otra historia. ¿Alguna otra pregunta? Y el pescado, ¿cuál es el más rico? ¿El del mar del norte o el otro mar o los del río? ¿Cuáles son más ricos? Sí, a mí me gusta más el del Mar del Norte, pero también ahí depende mucho dónde te criaste. Por ejemplo, también tienen platos medio raros a ver dónde lo tenía acá. En el norte hacen como un guiso de restos de pescado. Como meten todo, lo mezclan. Y a ellos les gusta. Por ejemplo, no me gusta. Pero a mí me gustan los mariscos y esa ensalada que preparan ahí en el norte de los Krabben, de las gambas chicas, es riquísima. Esto te tiene que gustar. A mí me gusta porque me gusta lo agridulce. ¿Sí? Eso para alguna gente dice, no, es demasiado ácido. Es pura acidez lo que comes. Pero depende. Obviamente los platos del sur son mucho más livianos. No tan ácidos, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Acá tengo comentarios en el chat. Abre el apetito la charla. Por eso la hicimos más tarde. Sí, ahora sí, todos tenemos hambre. Sí. Sí, el tema también es eso, o sea, que uno se cría ya con un gusto distinto. A mí a veces me cuesta un poco adaptarme a algunos platos acá porque me falta alguna salsa bien abundante, porque la gastronomía en Alemania es caracterizada por ser acompañada siempre por salsas, abundantes salsas. En cada plato hay una parte extra que explica cómo hacer la salsa, que también se hace con vino, muchas veces se hace con vino, se hace con extractos de tomate, o sea, eso se agrega azúcar, ¿no? Esa combinación entre ácido y dulce. Y es una cocina bastante variada. Tschüss. Gracias, Jenny, hermosa la charla, hermosa. Gracias. Lindo viaje. Chao, chao. Besos, chao.